No siempre se trata de buscar respuestas. A veces solo basta con escuchar a alguien. Aquí comienza Un Mundo con Ángeles, el podcast, un espacio espiritual, imperfecto y cotidiano. Bienvenido. Hola, hola, hola familia angelical, bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por estar acá y hoy vamos a hablar de un tema que se repite demasiado a la hora de alguien querer conectar con sus ángeles o preguntarme a mí acerca de las consultas que yo doy o acerca de esa conexión con ellos, y es el hecho de si los ángeles sí le gustan a Dios, si los ángeles sí vienen de Dios, si Dios no se enoja conmigo porque quiero contactar a un ángel, o realmente será que no existen los ángeles sino que son demonios. Créanme que es más común de lo que ustedes piensan que personas todo el tiempo me hagan ese tipo de preguntas. Y eso es muy válido, o sea, es muy válido sentir ese miedo, pero más que tenerle miedo a los ángeles es tener miedo a hacer algo que me aleje de Dios, a perder la conexión con Dios, a no agradarle a Dios. Y eso en parte va muy fundamentado desde el tema de las religiones, porque entonces en muchas religiones nos presentan a Dios como el todo, como la única verdad, y entonces hacer algo que no esté directamente implicando a esa única verdad, pues nos puede hacer caer como en pecado, o podemos estar atrayendo seres que no son de Dios, como por ejemplo los demonios, y es normal sentirnos así, pero personalmente yo creo que esto es un tema polémico, pero al menos yo soy de las personas que utiliza a los ángeles para todo. O sea, hay personas que los utilizamos en nuestra vida diaria y hay personas que solamente tienen una interacción con Dios, o sea, directamente con Dios sin ninguna interferencia, y está bien. Todo hace parte de nuestra fe y de nuestra creencia, y como siempre lo digo, nadie tiene la verdad absoluta. Para mí, los ángeles son mensajeros de Dios, son como ese puente entre el Dios Todopoderoso y nosotros acá en la tierra. Ellos están como aquí en la mitad, hacen parte como de esa ayuda que Dios desde su amor nos entrega para que nuestro camino o nuestro transitar en esta etapa terrenal pues sea mucho más fácil, que siempre tengamos como esa guía, como esa vocecita interior, esa conciencia que nos va mostrando hacia dónde nos conviene más dirigirnos o hacia dónde no. Pero pues eso es una experiencia muy personal. Hay personas que a mí me han dicho, los ángeles no existen, esos son demonios disfrazados y nosotros lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios. Si ustedes van a mis redes sociales, hay muchos fanáticos religiosos que me atacan cuando yo toco temas sobre los ángeles o temas espirituales, porque para ellos, en su creencia, en la forma en la que los criaron, en la forma en la que ellos se conectan con Dios, lo único que existe es ese Dios, y está bien, tanto para mí como para quienes no creen. Pero si nos vamos a tocar un tema de religión, al menos en la religión católica, los ángeles sí aparecen en la Biblia. Ellos sí son mencionados ahí. Miguel, Gabriel, Rafael. Es más, empecemos. El arcángel Gabriel fue el que le anunció a la Virgen María que ella estaba en la espera de Jesús. Entonces miren que incluso aceptado por las religiones hay esos seres de luz, mensajeros y guías para la humanidad, que vienen directamente desde Dios. Y más que estar con ese miedo constante de ¿será que sí son ángeles? ¿Será que son demonios? ¿Será que Dios me va a aceptar o no me va a aceptar? Es pensar, bueno, yo quiero tener una experiencia espiritual o quiero tener un acercamiento espiritual. Realmente, más que decir esto existe o no existe, o esto me aleja o viene de Dios, yo tengo que creer es en las sensaciones que esta experiencia me otorga a mí. O sea, esto me da miedo, esto me hace sentir que estoy con luz, con amor, me hace sonreír, me hace sentir en paz, o me tensiona, me genera nerviosismo, me genera dudas, lo hago más desde la curiosidad que desde la creencia, porque la forma en la que nuestro cuerpo reacciona nos da muchas señales. Entonces, si para ti ir a tomar una consulta con tus ángeles te da estrés, te da miedo, te asusta y sientes que es un pecado, esto no es para ti.
Pero si para ti como para mí, al conectar con los ángeles, nos llenamos de paz, nos llenamos de amor, nos sentimos cálidos, no estamos haciendo daño, no estamos fallándole a ningún Dios porque nuestro amor por Dios sigue ahí. Simplemente estamos usando otras herramientas que también son puestas por Él para afianzar o para conectar con nuestra fe desde otros puntos. Haga lo que yo haga en mi vida, si es algo que a mí me conecta con Dios, me ayuda a ser mejor persona, me genera paz y me hace sentir amor, créanme, que sea lo que sea que esté haciendo, si eso me hace sentir así, es aprobado por Dios, es aceptado por Dios y es respetado por Dios. Incluso si hacemos cosas que no son tan agradables a la vista de Dios, no se nos puede olvidar que es que Dios mismo nos entregó el libre albedrío, y yo he hablado mucho de estos temas en mis redes sociales. Dios nos dio la facultad de saber hacia dónde tomar decisiones, o sea, yo soy libre de creer o no creer, yo soy libre de hacer el bien o hacer el mal. Y si yo por X o Y razón elijo hacer el mal, tampoco le estoy fallando a Dios porque Él me dio esa libertad, Él me dio ese permiso. Ya yo tendré que asumir después unas consecuencias, sí, a lo mejor sí, pero Dios está en la total tranquilidad porque al menos en el Dios que yo creo es un Dios que solamente es amor. Ese Dios no juzga, ese Dios no señala, ese Dios no castiga. Entonces, si yo hago algo que es pecado o que no es bien visto, lo estoy haciendo desde mi libre albedrío, entregado directamente por Dios, y pues yo asumo mis consecuencias, pero Dios igual me va a seguir amando. Y bueno, acepto todo lo que Nailea me está diciendo, sigo teniendo esa curiosidad por querer contactar con los ángeles, pero igual así Nailea me diga que yo no le estoy desagradando a Dios porque lo hago con fe y con amor, sigo teniendo ese miedo a los ángeles. Entonces, ¿cómo puedo yo dejar de sentir ese miedo a conectar con los ángeles o a querer conocer más acerca de ellos? Si tienes curiosidad por saber cómo es un contacto con los ángeles o si quieres aprender más acerca de ellos, si sigues sintiendo ese miedo, aunque en el fondo sabes que son seres bonitos, que son seres amorosos, mira, lo primero es que no te obligues a creer. O sea, tú puedes sentir por allá un llamado que te dice, vaya, haga una consulta con los ángeles a ver qué. Ay, no, pero es que qué miedo, no te obligues, no te obligues. O sea, si este encuentro con un ángel o alguna práctica espiritual no te genera paz, no hay que hacerlo. O sea, tú no tienes que venir a agendar una consulta conmigo mañana mismo porque simplemente te dio la curiosidad o sentiste como esas ganas de mirar a ver qué te dicen los ángeles. No te tienes que volver tampoco un ser súper iluminado con cuarzos, con cristales, con palo santo, con salvia, si eso también te genera como cierta incertidumbre. O sea, uno tiene que vivir su fe desde lo que la paz le permita vivir. O sea, ya lo que interrumpa en mi paz y lo que me haga sentir que mis músculos se tensionan o que no me siento bien, pues eso quiere decir que todavía no estoy preparado para vivir estas experiencias, que a lo mejor con el paso del tiempo y ciertos aprendizajes ya me sienta más libre o más preparado para decir, está bien, ya interioricé dentro de mí que los ángeles no son malos, que un cuarzo no es malo, que prender salvia no es malo, ahora lo voy a empezar a hacer. Pero no por moda, no por obligación, no por presión social, no por neta curiosidad. Hazlo porque sientes que tu alma está lista para sentir y para percibir. O sea, cuando uno vive una espiritualidad sana, uno no lo hace bajo presión. O sea, la espiritualidad sana se construye desde la paz. Si a mí me genera paz tomar una consulta con los ángeles, lo hago. Pero si a mí me genera paz leer la Biblia, lo hago. Pero si a mí me genera paz barrer toda la casa, también lo hago. ¿Por qué? Porque estoy siendo o estoy trabajando en esa divinidad que Dios creó en mí sin forzarme, sin hacer daño y sin poner esas dudas que quedan como grabadas en mi inconsciente o esos miedos infundados por ciertas religiones o por la forma en la que nos crearon. De hecho, todas estas dudas y todos estos miedos nosotros podemos entregárselos a Dios. O sea, si para ti
es muy difícil creer que un ángel viene de Dios, sea cual sea la razón por la cual no lo creas o te genere miedo. Entonces siéntate a hablar con Dios, siéntate a orar, ponle todos esos miedos. Mira, yo quiero conectar con los ángeles, yo siento que los ángeles vienen de ti, yo siento que son seres amorosos, yo siento que podrían guiarme y ayudarme en mi camino, pero hay algo que me impide porque siento que me alejo de ti. Y le entregas todas esas cargas y esas preocupaciones y empieza como a observar. O sea, pídele a Dios, bueno, Dios, ayúdame a entender si este camino de los ángeles, si este camino espiritual, si este camino de los cuarzos, de esta nueva era que está pues como tan de moda últimamente, si es algo para mí, muéstramelo, dámelo a entender, dame la señal. Y créeme que Dios nos va poniendo en el camino las situaciones, las personas y los momentos exactos donde tú sepas captar y digas, esta es la señal, ya es mi momento de empezar una conexión con los ángeles, ya sé que Dios me dio la aprobación, aunque nosotros siempre estamos aprobados en cualquier decisión por Él, por la libertad que Él mismo nos dio. Y nada, actúa bajo lo que tú quieras creer, pero que nunca te aleje de Dios, que te ayude a vibrar como en ese amor. Para mí, yo siempre digo que la única religión es el amor, o sea, el amor, haga todo con amor, bríndele amor a los demás, no haga daño, no haga sufrir al otro, entregue mucho de usted mismo y créame que con eso es suficiente, independientemente si conecta con los ángeles o no. Actúe con amor, haga las cosas bien, siéntase tranquilo en su actuar, que usted pueda dormir todas las noches tranquilo porque está siendo una buena persona y eso vale más que creer en los ángeles, en una religión o en un Dios en particular. Y también es muy importante que no juzguemos al que de pronto ve este tema espiritual. Digamos, si tú estás ahí y para ti sí o sí lo único que existe es Dios y el resto es el demonio, entonces no te atrevas a dar juicios. ¿Por qué? Porque es que todos conectamos o todos vibramos con energías diferentes o todos tenemos creencias diferentes, pero si yo desde mi creencia no te hago daño a ti, ni me estoy metiendo a interferir en tus creencias, tú no tendrías por qué tomarte como esa atribución de señalar y de juzgar. Más bien hay que abrir un poquito más la mente y bueno, yo no creo en los ángeles, yo no creo que esto sea bueno, pero entonces yo voy a leer un poquito sobre el tema, voy a investigar un poco, voy a hacer preguntas antes de señalar, antes de decir, no sé, pecador, bruja, etcétera, como muchas veces aparece dentro de mis comentarios en mis videos, pues aprender un poquito más. Así como, por ejemplo, yo, que soy una persona espiritual que creo en todos estos temas energéticos, yo he leído y he aprendido sobre muchas religiones y respeto totalmente la creencia de cada quien, pues también invito a que quien no crea en lo mismo que creo yo o los que estamos acá haciendo parte de mi familia angelical, pues que nos traten también con un poquito más de respeto, porque las opiniones, siempre y cuando estén basadas en el conocimiento, siempre van a ser como mucho más sólidas. O sea, yo no puedo opinar desde mi miedo. No, es que como yo creo que un ángel es un demonio, usted es una endemoniada. No, si yo creo que un ángel es un demonio, yo averiguo, yo leo un poquito, yo busco por ahí en internet o yo busco en la Biblia a ver qué dicen de los ángeles y desde el conocimiento te digo, mira, para mí es un demonio porque he leído y he investigado esto y esto y esto y esto. O sea, vale, es totalmente válido opinar, es totalmente válido, no sé, discutir acerca de un tema o debatir acerca de un tema, si no es en lo que tú crees, pero desde el conocimiento, no desde tus heridas, tus miedos ni tus temores internos. Y este episodio en particular lo hago porque como este tema es tan común, yo quería traerle como un poquito de calma a esas personas que tienen como su corazón dividido, como que amo a los ángeles, pero todo el mundo en mi casa me dice que son demonios, entonces yo quería dar como esa tranquilidad. Puede que no sea un episodio muy largo o puede que no sea un episodio pues muy que te vaya a cambiar la vida, aunque en parte de pronto a estas personas temerosas sí puede darle como ese impulso de decir, bueno,
Dios acepta que también crea en esos seres, porque es que esos seres son enviados por Él, como empezar a mirar este mundo espiritual o el tema en particular de los ángeles desde otra perspectiva. Y, y bueno, sí, o sea, lo importante es que fortalezcas la relación que tienes con Dios. O sea, si aún así, viendo esto, investigando, leyendo, buscando, tú sigues sin tener esa creencia de que al hablar con un ángel o al pedirle a un ángel, estás conectando también directamente con Dios, entonces fortalece esa relación que tienes netamente con Él. O sea, ora. No te olvides siempre de orar, porque es que es muy importante para los seres humanos estar aferrados a algo espiritual, a algo que nos conecta, porque nosotros también somos una partícula de Dios, pues desde mi creencia. Entonces, y creo que todos los que estamos acá en este episodio, pues creemos también en Dios. Entonces, hay que tener mucha dedicación a la hora de fortalecer nuestro vínculo espiritual, llamémoslo Dios, llamémoslo ángeles, como lo queramos llamar, pero siempre los seres humanos debemos tener a algo más allá a lo que nos podamos aferrar. O sea, construye una base espiritual, sea cual sea tu creencia, pero que siempre te lleve a hablar con Dios, a contarle tus cosas, a pedirle, a agradecerle, porque sí o sí, energéticamente hay algo muy poderoso que nos mueve. Y hay que tener en cuenta que la verdadera espiritualidad siempre va a respetar nuestra libertad. O sea, si yo quiero decirle no a dejar entrar a los ángeles a mi vida, por más que ame a Dios, es válido. No hay que hacer nada, como lo decía ahorita, ni por moda ni por presión. Las personas que trabajamos realmente con la luz, con Dios, que nos abrimos a un despertar espiritual, que vivimos en conciencia y en amor, nunca vamos a irrespetar la libertad del otro, porque de hecho los ángeles son seres supremamente respetuosos de la libertad. Por eso, por ejemplo, cuando yo estoy en consulta y le digo a la persona que haga preguntas, siempre le digo, no puedes irrespetar la libertad del otro. O sea, en una consulta con los ángeles no podemos preguntar por terceras personas. ¿Por qué? Porque esas personas no nos están dando el permiso y los ángeles, desde su respeto hacia nuestra libertad, no van a interferir. Entonces, quiero también en este punto como contarte un poquito de cómo fue mi experiencia con los ángeles, porque de pronto a lo mejor te puedas sentir identificado y vayas soltando el miedo. Yo siento que este episodio va más para quienes aman los ángeles, pero aún así sus creencias religiosas los tienen como en una incertidumbre o en una duda constante. Entonces, cuando yo comencé con los ángeles, bueno, a mí siempre me habían dicho que yo tenía que orarle al ángel de la guarda, que era muy importante todas las noches, ángel de la guarda desde muy pequeña, y eso fue lo que yo hice. O sea, yo siempre le oraba al ángel de la guarda. Pero entonces ya yo empecé a crecer y empezaron a pasar ciertas situaciones en mi vida que pues en algún momento ya he comentado por ahí. Y mucho antes de convertirme en angeóloga, yo empecé a dejarlos entrar a mi vida, o yo empecé a interactuar con ellos para mí, para sentirme mejor, para afianzar esa relación con Dios que yo les digo que es importante cultivar. Em, Realmente yo tenía dudas de que esto sí fuera algo real, ¿cierto? Yo no les puedo decir a ustedes que yo desde el principio creí ciegamente. Yo tenía dudas, y cuando iban angeólogos a ayudarme a mi casa con ciertos problemas paranormales que tenía, yo decía, están inventando, son actores, etcétera. Pero luego empecé a vivir experiencias, empecé a tener señales, me empezaron a llegar cantidades de información, de sueños, de cosas que no podrían ser casualidad, que yo dije, esto sí va más allá, esta energía se mueve mucho más allá. Yo nunca dudé de que los ángeles vinieran de Dios, digamos, porque no crecí como en un fanatismo religioso, entonces yo siempre interioricé o siempre traje a los ángeles como algo de Dios, como algo que era bueno, que era para mí, pero sí pensaba que era muy complicado que una persona común y corriente como yo pues pudiera tener como esa conexión con ellos, o que los ángeles fueran tan milagrosos o tan fácil decir, ay, pídale una señal a su ángel y él se la va a dar. O sea, yo decía, eso sí será tan fácil, como se dice por ahí, de eso tan bueno sí dan tanto. Entonces,
cuando comenzamos en todo este proceso espiritual es normal tener dudas, lo importante es no forzarnos a vivir los procesos. En tu momento, yo cuando conecté y me dijeron tú eres un canal de luz con los ángeles, yo dije no, no me interesa, no quiero. Pero resulta que la persona que me lo dijo, está bien. Y el arcángel Miguel me mandó a decir a través de esa persona que en algún momento ella va a saber cuándo es el tiempo. Y preciso, pasaron 7 años más o menos en los que yo trabajé con los ángeles para mí, aprendí para mí, estudié para mí y me convertí en una mejor versión de mí, donde yo dije, ¿será que este es mi camino? ¿Será que me certifico? ¿Será que atiendo personas? ¿Será que esa misma luz que los ángeles me dan se la puedo entregar a otras personas a través de mi voz? Y ahí fue cuando me sentí lista. Entonces, si ahora tú no te sientes listo, pero estás aquí por alguna razón, créeme que va a llegar el momento en el que tú vas a encontrar como esa respuesta y vas a entender cuándo es el momento. O sea, tu alma te va a saber decir cuándo es el momento para acercarte más desde lo espiritual a otros seres diferentes a Dios. Y muy por el contrario a lo que muchas personas dicen, que tener como a los ángeles todo el tiempo ahí, hablarles todo el tiempo, genera esa distancia con Dios porque ya no le estamos hablando a Dios o ya no estamos teniendo una relación con Dios. A mí, desde mi experiencia, me pasó todo lo contrario. Acercarme a los ángeles me ayudó a entender más que yo amaba a Dios, que yo creía en Dios y que Dios estaba ahí para mí. Entonces, en mi camino, cuando comencé con todo este tema de los ángeles, cuando yo empecé a ver que me sentía más en paz, que sentía más amor, que sentía más empatía y compasión por los otros, más ganas como de ayudar o de servir, más ganas de vivir, más gozo por la vida, me di cuenta que estos seres sí pueden guiarnos o sí pueden llevarnos a un camino muy bonito y que esta relación, por el contrario, antes de alejarme de Dios, me acercó porque entonces yo ya hablaba más con Dios, yo ya le agradecía más a Dios, yo ya me sentía más acompañada y sabía que esa compañía, que era mi angelito de la guarda, me la había entregado Dios. Entonces creo que al menos desde mi punto personal, compartiéndote pues acá como toda esta experiencia de mis inicios, algo que cultivó mucho más esa cercanía con Dios fue haber dejado entrar a los ángeles en mi vida. Y hablándote de todo esto, la verdad, mi intención nunca va a ser convencerte. O sea, yo nunca voy a tratar de convencer a una persona en que crea lo mismo que yo y en que lo que yo digo es la verdad. Yo también he aprendido ese respeto que los ángeles tienen por nosotros, también lo he aprendido a manejar por los demás. Entonces es normal que después de todo lo que yo te he dicho y de compartirte incluso mi experiencia y mi relación con Dios a través de los ángeles, pues tú sigas teniendo dudas porque yo no te voy a convencer de absolutamente nada. Yo lo único que quería era como dar información o dar otra perspectiva para que tú en tu casa busques tus propias respuestas a tu propio ritmo y basándote en lo que te genere más tranquilidad. A mí me parece que para construir la fe tenemos que soltar el miedo. Y aquí es donde yo voy también a un punto que puede no gustarte si crees mucho en tu religión o si tienes una creencia muy arraigada a una religión en particular, y es que para mí las religiones nos llevan a tener miedo. O sea, nos adoctrinan, todo es pecado, todo es malo, nada lo acepta Dios, Dios juzga, castiga, el final de los tiempos Dios va a bajar con un látigo y con 7 caballos y nos va, mejor dicho, a quemar en la hoguera. Entonces nosotros crecemos y giramos alrededor de un miedo que es basado en simples creencias, porque nadie tiene esa certeza de que eso vaya a pasar. Pero sí tenemos la certeza de que si conectamos con Dios desde una forma más tranquila o con sus ángeles y nos sentimos en paz y en amor y en tranquilidad, pues vamos a vivir una vida mejor. Porque es muy diferente vivir una vida creyendo que todo es pecado y todo es castigado a vivir una vida tranquila donde yo sé que Dios me ama y que mis decisiones
Él las va a aceptar siempre y cuando yo también asuma las consecuencias de cada paso que doy. Si tú buscas a Dios con una apertura en tu corazón, con un amor grande, y si te dejas también como llevar por el tema de los ángeles, o si tú contactas a los ángeles sabiendo que tú no le vas a hacer daño a nadie y que ellos pueden entregarte incluso más calma que temor, si tú lo haces creyendo y convencido en esto, créeme que estás en perfecta sintonía con Dios. A diferencia, por ejemplo, de personas que vienen es como a señalar o a buscar la caída de los falsos gurú, porque obviamente en todo este mundo espiritual también tenemos muchos charlatanes, muchos impostores, muchos mentirosos que engañan y que juegan con la fe, pero hay personas, y me he dado cuenta en todos estos años como terapeuta y angeóloga, que se dedican es como a buscar esa caída para después ir a decir, miren si ve, esto no existe y esta persona es falsa o esta persona está engañando a los demás. Entonces, si yo me acerco a los ángeles con el corazón, todo está bien. Si yo me acerco a los ángeles buscando reafirmar que son malos, que son demonios y que me están engañando, pues ahí lo estoy haciendo desde una energía densa, desde una energía cerrada, y es muy difícil poder conectar o interactuar con ese amor tan grande que nos tienen los ángeles si desde el principio pues estoy como cohibido a dar ese paso. Y bueno, siento que este episodio se fue muy rápido porque yo simplemente quería traer una información y que la reciba el que esté listo y preparado para recibirla. Para mí la conclusión es, los ángeles sí vienen de Dios, los ángeles sí nos acercan a Dios, incluso pueden mejorar nuestra relación con Dios, porque lo he vivido, porque lo he experimentado y porque he sido testigo de muchos cambios de vida a lo largo de estos años como coach y angeóloga, que tienen que ver con ir de la mano con Dios. Pero al final, pues, quien decide cómo vivir su vida y en qué creer, siempre eres tú. Aquí este espacio está abierto para todas las creencias, para todas las opiniones, desde que sean con respeto, para ser libres. Somos libres y tenemos total libertad, pues valga la redundancia, de sentir y percibir a Dios de la forma en la que nosotros queramos. Y vamos a pasar a agradecer, importante como siempre, a quienes hacen parte de este equipo de trabajo de Un Mundo con Ángeles, el podcast, y son nuestra productora Crea Estudio, a la cabeza de David Suárez de ¿Cuál es tu punto podcast? Como ustedes ya saben, son una productora ubicada en Massachusetts. Si ustedes tienen algún proyecto digital, algún negocio, algún trabajo en redes sociales, algún evento, ellos son los encargados. Siempre digo, estamos creciendo todos juntos, pero desde que, y bueno, muy de la mano con este episodio, desde que las cosas se hagan con amor y buscando servir a los demás, todo está súper bien visto y será muy bien recompensado, y precisamente así trabajan en Crea Estudio, con amor, con disposición, y créanme que si ustedes los eligen para algún proyecto no se van a arrepentir. Y también otra persona que hace parte de este proyecto, que por unos episodios no va a estar conmigo porque no tuve tiempo, pero ella estaba ahí dispuesta a ponerme muy linda, es María Paulina de Las Novias de María y Belleza para el Alma, que es la encargada también de tomarse su tiempo y con sus manos bendecidas y su talento de ponerme siempre bonita, de mantenerme como con una imagen impecable ante la cámara. Entonces vayan a sus redes sociales, yo sé que en algún momento van a necesitar una tarde de spa, una limpieza, un maquillaje, y ella ofrece todo esto también aquí en Massachusetts y también desde el amor. Todas las personas que conformamos Un Mundo con Ángeles, el podcast, trabajamos desde el amor, desde el servir y acompañar a los demás, entonces muy recomendadas. Y obviamente no me puedo ir sin recomendarme a mí misma. En todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, aparezco como @Nailea López Ángeles. Allá comparto contenido que creo que es de mucha calidad y aprendizaje para todos. Tengo un Linktree donde pueden tomar alguna sesión conmigo o hacer alguna reprogramación de energía. Bueno, ya pueden ver todos mis servicios. Y algo que estoy impulsando mucho porque amo estos proyectos son
2 proyectos digitales, 2 ebooks que tengo, que creé, que trabajé, que investigué y que estudié, que los amo. El primero es Secretos de los Ángeles, que trabaja sobre todas las áreas de nuestra vida, lo que tiene que ver con baños, rituales, manifestaciones, afirmaciones, o sea, lo que tú necesites, vas y lo buscas en ese ebook, te bañas, prendes tu velita y créeme que vas a hacer un movimiento de energía muy bonito para atraer esa situación por la que tú estás pidiendo. Y el otro ebook, que es como mi hijito, que es muy especial para mí, es para mamás y papás que quieran criar de una forma diferente, que quieran darle un aprendizaje guiado más desde lo espiritual y lo amoroso a sus hijos. Se llama Criando con Luz. Es muy valiosa toda la información que aparece ahí. Hay información desde los 0 meses, o sea, desde recién nacido hasta los 21 años. Hay actividades, hay ejercicios, mejor dicho, es súper bonito para todos quienes queremos dejarles como unos futuros adultos más conscientes y más amorosos a la tierra. Espero entonces que me apoyen por allá con esos otros proyectos. Y ahora vamos con mi sección favorita del podcast, y es cuando los ángeles se convierten en protagonistas y nos hablan a través de las cartas. Entonces, como ya saben, como en todos los episodios, yo me conecto con la energía de las cartas y ellos nos van a entregar un mensajito basado en una cartica que yo vaya a elegir. Y en este caso, la que aparece hoy es la evolución del alma. Y creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una disposición a despertar, a evolucionar, a crecer, se nos van abriendo como esas puertas, esas señales, esas ganas de indagar, de cuestionar, de investigar. Y en este caso los ángeles dicen que es totalmente válido tenerles miedo, o sea, que ellos no se sienten mal por el hecho de que les tengamos miedo, a pesar de que incluso podamos llegar a creer en ellos, porque hace parte del proceso, hace parte del despertar y de esa evolución. Nosotros venimos aquí a vivir ciertos aprendizajes para que nuestro alma se vaya mucho más sabia de lo que llegó. Y dentro de esos aprendizajes está también el cuestionarnos. De hecho, los ángeles dicen que está muy bien el punto en el que yo diga, venga, ¿será que una consulta con los ángeles sí está bien vista por Dios? Porque eso muestra primero el amor que tú tienes hacia Dios, que tu fe está intacta, que tus creencias están ahí y que tú reconoces a Dios como tu creador, como el todopoderoso y como esa energía suprema. Entonces, antes de sentirse de pronto ellos mal porque tú dudas de su existencia, te agradecen por el hecho de que el dudar o el tener miedo de alejarte de Dios te conecta más incluso con tu fe. Y pues realmente ellos dicen lo que yo ya les he dicho en todo el episodio, no hay por qué temer, ellos son seres amorosos y si nosotros conectamos con ellos desde el amor, pues ellos están ahí. Es más, están diciendo también que incluso si tú nunca quieres conectar con ellos, ellos lo aceptan y te aman igual, porque es que, como lo he dicho varias veces, tenemos esa libertad. Y como lo dije también ahorita, ellos son seres respetuosos, entonces no te sientas forzado a crear un vínculo para sentirte acompañado. Incluso en tu lejanía o en tu no creencia en los ángeles o en tu duda o temor acerca de acercarte a los ángeles, ellos están contigo y te acompañan, y mantente tranquilo porque no está malo que dudes de ellos y ellos te aman igual y lo aceptan. Y pasamos a la última sección porque no nos podemos ir sin conocer el angelidato del día de hoy. Y hablando de miedos, como el capítulo de hoy, ¿sabías que la palabra no tengas miedo o la frase no tengas miedo es una de las frases más repetidas en los relatos bíblicos o espirituales que nos dicen los ángeles como primer contacto? O sea, casualmente, cuando un ángel se aparece en la humanidad o tiene contacto con un ser humano, lo primero que le dice es no tengas miedo, porque sabe los temores con los que venimos nosotros a experimentar aquí en la tierra. Entonces, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, la Biblia, la palabra o la frase que más se repite es no temas,
cuando nosotros tenemos ese primer contacto, ellos nos dan la tranquilidad de que no hay por qué temer y de que no estamos haciendo nada malo. Es como si fuera ese primer mensaje de parte de Dios, de parte del cielo, que nos dice: no estamos solos, no hay por qué temer, Dios también está aquí a través de mí. Y bueno, familia angelical, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por mantenerse fiel ya en todos estos episodios que han salido al aire. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Si están acá y no me conocen, recuerden también ir a mis redes sociales. Voy a estar por ahí pendiente de los mensajitos. Cuéntenme qué les parece este proyecto, qué opiniones, qué sugerencias, qué críticas constructivas tienen para mí. La idea es escucharlos a ustedes e ir creciendo de la mano de ustedes cada día. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un feliz resto de ángel y día o noche o lo que sea. Bye bye.